Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José María García de Diego. Soy profesor de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, del Departamento de Sociología. Y dentro de la actividad de metodología por un tubo, os voy a exponer un trabajo que estoy realizando sobre las diferencias de género en la constitución, evaluación, autoevaluación del trabajo en equipo en el alumnado universitario. ¿Vale? Bueno, lo primero que tendríamos que hablar es cómo empecé a investigar sobre este tema, ¿vale? Lo importante es que siempre he sido un investigador preocupado en detectar algunas de las desigualdades que estamos encontrando en nuestra sociedad y principalmente dentro del ámbito educativo, históricamente ha habido unas desigualdades de género. Por ejemplo, el alumnado masculino siempre ha estado orientado más a lo que se reconoce como STEM, las siglas en inglés que serían pues la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta orientación por parte del alumnado masculino a este tipo de disciplinas siempre han generado y perpetuado unas desigualdades, porque este tipo de actividades siempre han tenido una mayor valoración social y salarial. Perdonad, pero voy a salir que creo que me ha llegado una solicitud. Vale, Jesús Guerrero. Y continuamos. Vale. Bueno, continúo con lo que estaba comentando. Ellos siempre han estado orientados más a este tipo de disciplinas, ¿no? A la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Y este tipo de disciplinas han tenido siempre socialmente una mayor valoración y económicamente un mejor salario. Ellas han tenido una menor visibilidad normalmente en los puestos de liderazgo. Estas son desigualdades de género que vemos precisamente en este ámbito educativo y que después se trasladan al ámbito laboral y profesional. Todo este tipo de desigualdades de género lo que ha hecho siempre es mantener las relaciones de poder principalmente patriarcales, ¿vale? Por otro lado, una de las cuestiones que siempre he trabajado, y he trabajado con compañeros y compañeras del Departamento de Derecho del Estado y Sociología en la Universidad de Málaga, de la que procedo, ha sido trabajar sobre el aprendizaje cooperativo. Para ello utilizamos una herramienta para la evaluación de los trabajos en grupo. Bueno, ¿por qué utilizamos el aprendizaje cooperativo? Pues primero porque es una de las metodologías más generalizadas de aprendizaje. Muchas veces se aprende mucho más trabajando en grupo, cooperando y compartiendo precisamente esas fases de aprendizaje que se producen por parte del alumnado, independientemente del nivel reglado que estén haciendo, tanto en primaria como en estudios secundarios, como en la universidad. También hay una mayor estructuración y guía para el estudiantado cuando se produce este aprendizaje cooperativo. Es decir, se les va marcando unas pautas exactamente de cómo deberían de ir estructurando y guiando esa forma de aprendizaje. Esto también al final genera un mayor control al personal docente. Al poder hacer trabajo por grupo de una forma muy reglada, podemos controlar exactamente todos los pasos que se van realizando. Es una evaluación principalmente continuada, lo que conlleva un esfuerzo por parte del personal docente, pero que a la larga creo que produce muchos más beneficios que no beneficios. Y principalmente también se traduce que hay un aprendizaje entre iguales, que esto es beneficioso precisamente en la evaluación. Dentro de la contextualización parto de un proyecto de innovación educativa, el PIE 17184, en el que estuve participando cuando estuve en la Universidad de Málaga. Se hizo principalmente para el curso 2017-18, cuando me incorporé, y el curso siguiente, 18 y 19. Este proyecto de innovación educativa principalmente lo que conllevaba era generar herramientas de evaluación cooperativas y evaluables para la docencia de la asignatura del Departamento de Derecho de Estado y Sociología, del área de Sociología. Perdonad, pero voy a incluir a otra persona que creo que ha llegado. Continúo, no voy a poder para no entorpecer la presentación, ¿vale?
Como os comentaba, también se trabaja en grupos prácticos. En estos grupos prácticos se realizaron a través de 7 asignaturas y de 5 titulaciones distintas, con 3 profesores y con 2 profesoras. Esto generaba al final a que haya una bastante heterogeneidad de grupos, porque era en la Universidad de Málaga existe el departamento o el área de sociología, pero no existe la titulación de sociología. Principalmente se da a otras titulaciones, como pueden ser ciencias de la comunicación, ciencias de la educación, trabajo social, relaciones laborales, otras titulaciones como por ejemplo podría ser criminología, y eso conlleva que tengamos a un importante heterogeneidad de alumnado. También el alumnado debía de evaluar de manera individual a cada participante en su exposición grupal. No solo evaluaba al grupo, sino de forma independiente a cada uno de sus miembros. Y esto llevaba al final a que hubiera una mayor implicación y responsabilidad del alumnado sobre su propio aprendizaje. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este proyecto de innovación educativa en la línea de investigación que han suscitado, que precisamente es lo que os voy a presentar? Pues existía una alta satisfacción del alumnado con el uso de las corrúbricas, ¿vale? En el aula. Estas herramientas para evaluar de una forma distinta a lo que tradicionalmente hemos visto como la figura del docente. Era una evaluación compartida por parte del personal docente y del propio alumnado de la clase. Había un nivel de acuerdo medio alto con las calificaciones otorgadas por compañeros y compañeras. Es decir, ellos mismos y ellas mismas evaluaban si estaban de acuerdo con la calificación que habían obtenido por parte de sus compañeros y sus compañeras. Y había un nivel de acuerdo medio alto. Los resultados preliminares que estuve investigando junto con mis compañeros y con mis compañeras ya no suscitaba que había una diferenciación del alumnado evaluado por sexo, en función del sexo de la persona a la que se evaluaba. Analizar estadísticamente las diferencias de la evaluación media que ha otorgado el alumnado frente a la que ha puesto el profesorado de forma individual a cada integrante de los grupos prácticos. Es decir, esto nos llevó a realmente no ver si había diferencias por parte de la nota final hacia el alumno o hacia la alumna, sino ver cómo se generaban esas distancias entre la evaluación que podía hacer el personal docente y la evaluación que podía hacer de forma individual y colectiva el conjunto de la clase hacia el alumno o hacia la alumna en cuestión. Bueno, dentro de la metodología, hablando de muestra, lo que hemos utilizado, ha sido principalmente el curso 2019-2020, que ya sabéis que se fue interrumpido a través de la crisis generada por la COVID. ¿Y por qué utilizamos solo lo del primer cuatrimestre? Porque en la dinámica de la clase cambian sustancialmente el hecho de que fuesen clases presenciales a que fuesen clases online, ¿no? Entonces, lo que los datos que os voy a presentar ahora son principalmente de 2 titulaciones, de 3 clases distintas, de 2 asignaturas distintas. En el de la Universidad de Málaga, ese 2019-2020, como he comentado, solo el primer cuatrimestre. Pero he incluido información que he ido retomando y recogiendo este primer curso académico, primer cuatrimestre, que ya la docencia es completamente presencial. En este caso, no son alumnos de grado y ya no son alumnos de la Universidad de Málaga, sino de la Universidad de Granada, de la que me incorporé en octubre del 2020, y son alumnos del máster de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Como podéis observar, tenemos para la Universidad de Málaga el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, para la asignatura de Sociología del Trabajo y las Organizaciones. Es fundamental porque aquí estamos comprobando las diferencias en dos clases, grupo segundo B y segundo C, que la docencia la recibían por parte de 2 profesores distintos, ¿vale? Para que no siempre sea el mismo profesor el que pone la nota al alumnado, porque a lo mejor las diferencias podían ser principalmente por la percepción de la persona que fuese evaluadora, ¿no? En este caso el docente, que fuese siempre la misma persona. Siempre los grupos de clase se subdividían en 2, en grupos reducidos. Entonces, tendríamos, por así decirlo, como 6 subgrupos de la Universidad de Málaga
Y el grupo del máster de secundaria, que es un grupo más pequeño, que son 33 alumnos, en este caso creo que eran 34, pero una alumna hizo evaluación única, con lo cual no tuvo que presentar trabajo en grupo y funciona como un subgrupo en sí, el grupo del máster de secundaria. Es decir, finalmente tendríamos un total de 207 alumnos y alumnas analizados de forma individual. Pero estas 207 se hacen también a veces en interacción. Cuando veamos un análisis de segmentación jerárquica, que lo adelantaré más adelante en la diapositiva, sí es verdad que no he incluido todavía los del máster porque estoy a espera de incluir al alumnado del máster de aquí de Granada, que ha sido este primer semestre. Tengo que depurar bien la base de datos para incluirla y también voy a incluir los alumnos de mi asignatura, que precisamente es la que os da Ainhoa, técnica de producción de datos sociopolíticos, pero yo lo hago en el turno de la mañana para los alumnos del grado de Ciencias Políticas de la Administración y también para los del doble grado de Ciencias Políticas y Sociología. Ese análisis de segmentación solo incluye el alumnado de la Universidad de Málaga, que también hemos presentado en algunos congresos. Lo importante es que si podéis ver dentro de la muestra, vemos que tenemos el número de alumnos por curso y el número de alumnos y de alumnas y el ratio que existe entre alumnos versus alumnas. Es decir, tenemos un ratio de 0,74 en la clase 2B, segundo B, en el turno A y 64 en el grupo B de esa clase de curso segundo B. Principalmente lo que vemos es que hay mayoría de mujeres más que de hombres, exceptuando, si veis en el porcentaje de alumnas, el 40% que tenemos en el subgrupo A de la clase de segundo C. El resto hay mayoritariamente más mujeres que hombres. Todo esto se repite incluso el porcentaje, casi se llega al 70% en el caso del máster de secundaria que he incluido de este año. Bueno, esto sería la muestra que vamos a trabajar. Vamos a ver las características de los grupos de exposición que libremente se han conformado. Pues fijaros, tenemos el tamaño de los grupos de exposición. Dependiendo de la asignatura, dependiendo de los subgrupos, en alguna asignatura se le pedía un mínimo de 4 a 5 alumnos, pero ya sabéis que muchos alumnos y alumnas dejan a mitad de semestre la asignatura, con lo cual algunos grupos se nos quedaron que eran de 4, se nos perdieron algún integrante y se quedaron en 3. Tenemos dos grupos de 3 integrantes y en alguna asignatura dejaban que fueran grupos de 5 y 6 y hay dos grupos de 7, principalmente porque se quedaba algún alumno o alguna alumna cojo y en vez de subdividir un grupo de 3 personas y de 4, pues pidieron permiso al profesor para hacerlo de 7 integrantes. Principalmente son grupos de 4, 5 y algunos de 6. Esos son la mayoría. De los 42 grupos que se han conformado, los equipos de trabajo, todos, menos 4, son de 4, 5 o 6 personas. Y principalmente, si no solo vemos por tamaño de grupo de exposición, sino que lo vemos por el tipo de grupo de exposición atendiendo a la variable sexo, entendiendo la variable sexo como una variable dicotómica, que todo es discutible, pero si lo cogemos de forma tradicional como una variable dicotómica, tenemos 4 grupos que solo se conformaron por integrantes hombres, 6 grupos que se conformaron íntegramente por mujeres, 19 grupos mixtos. Mixto se refiere a que había entre más de 25% de uno de los sexos estaba representado y no más y no llegando hasta el 75%. Y mayoritariamente mujeres o hombres. Mayoritariamente hombres sería que hubiese al menos un 75% de hombres o más sin llegar al 100%, porque solo sería hombres, y mayoritariamente de mujeres, un 75% mínimo de integrantes mujeres sin llegar al 100%. En el caso de 4 personas, de un grupo integrado por 4 personas, si hubiese una mujer y 3 hombres, serían mayoritariamente hombres. Igual que un grupo de 5 personas donde hubiera una mujer y 4 hombres. Hemos visto que hay 13 grupos mayoritariamente de mujeres, pero lo que nos llama la atención es que no se formó un grupo mayoritariamente integrado por hombres. Estos datos son con lo que os he comentado de la muestra, es decir, con las dos titulaciones que eran relaciones laborales y trabajos, grado en relaciones laborales y recursos humanos y el grado de educación primaria.
la asignatura de Sociología de la Educación. Y aparte, el máster, alumnos de posgrado, alumnos del máster del MAES que se han hecho aquí en la Universidad de Granada. Esto, debo decir que cuando actualice datos con los grupos que se han conformado en mi asignatura, que es la misma que la vuestra, pero por la mañana, sí debo reconocer que se ha conformado por primera vez. Ahí se incluyen 14 grupos más, es decir, van a ser 56. Por primera vez en 56 grupos se conforma un grupo donde hay, donde es mayoritariamente hombres y donde solo ha habido una alumna y el resto hombres. 3 o más, en este caso creo que son 3. Dentro de las características de los grupos de exposición que libremente se conformaron, ¿quién ocupa la portavocía? No solo vemos cómo se constituyen, sino quién ocupa este papel. El papel de portavocía es un papel importante en este caso porque son las personas que suben los trabajos a Prado o al campus virtual de la Universidad de Málaga y ejercen una labor un poco de representación. Pues fijaros, teníamos 207 alumnos y alumnas. Un total de 80 alumnos en todos los grupos y 127 alumnas. Pues de los 80 alumnos, 20 alumnos son portavoz. Es decir, que la probabilidad de ser portavoz entre los alumnos es de 0,25. En cambio, ellas que son 127, que son más, aumenta solo 2 portavoces más y la probabilidad sería de 0,1732. Es decir, la probabilidad de elegirse como portavoz en ellos es más alta que en ellas. Pero esta sobrerepresentación de personas como portavoces por parte de ellos es incluso mayor en los grupos mayoritariamente conformados por alumnas que incluso en los mixtos. Si os fijáis en este gráfico de aquí abajo, tenemos que en los grupos mixtos un 29,7% ha sido conformado por chicos y por alumnos y un 70,3% pues conformado por chicas, por alumnas. Pues el 52,6% de ellos han sido elegidos como portavoz. En el grupo que han sido mayoritariamente mujeres, ellos solo representan al 20,6% y son elegidos en esos grupos como portavoz el único miembro, hombre, prácticamente la mitad, el 46,2%. Entonces, esta sobrerepresentación es incluso mayoritaria, es más alta en el caso de los grupos que son mayoritariamente conformados por mujeres. Y esto es algo que precisamente me está abriendo un camino que me gustaría investigar en futuras líneas de investigación, para la redundancia. Si nos vamos directamente a las puntuaciones obtenidas individualmente en los grupos de exposición, atendiendo a si ese ha sido un alumno o ha sido una alumna, podemos ver las puntuaciones que le dan el conjunto de la clase a ese alumno y el conjunto de esa clase a esa alumna de esa clase. Y podemos ver la puntuación que le da la clase y el docente, ¿vale? Las personas que han completado la muestra, que no solo ha sido un profesor. Si os fijáis, en todos los casos, en todo el conjunto de la clase con respecto al docente tiende a evaluar más positivamente a cada participante independientemente del sexo evaluado. Es decir, siempre la clase otorga una puntuación, una calificación un poquito más alta que lo que haría el docente, ¿no? O la docente. Así podríamos ver esta diferencia, la distancia entre la calificación del alumnado y la calificación del docente. Siempre hay una distancia. Y esta distancia es la que a posteriori vamos a ver que he intentado analizar. Si nos vamos a las distancias, en todos los grupos, en todos los subgrupos analizados, en la clase de segundo B, turno A, o segundo B, turno B, segundo C, turno A y demás, así hasta el más, que no hay subgrupo, en todas la distancia es favorable por parte de la calificación que da la clase a lo que haría el profesor. Exceptuando, si os fijáis, en segundo C, turno A, donde incluso la calificación a ellas, a las alumnas, por parte de la clase ha sido un poquito más baja
que la que hizo, en este caso, un compañero. Un compañero que me ha permitido analizar los datos. ¿Vale? Tendría incluso una calificación más baja ella por la nota que le da el conjunto de la clase que la que le otorgó el profesor. El resto, que son todo el resto, siempre a favor del alumnado, o sea, independientemente de que sean hombres o mujeres. Pero si os fijáis en ellos, que están con las columnas en color rojizo, es más alto la distancia que en ellas. Es decir, siempre hay una evaluación más positiva por parte de la clase a la nota que le otorga que la que le otorga el profesor o la profesora. Pero a ellos es más. Es decir, esa distancia es un poquito más alta. ¿Vale? Y siempre existen diferencias estadísticamente significativas en las distancias, cuando no encontramos diferencias estadísticamente significativas en las evaluaciones. Por evaluación de 0 a 10 no había diferencia estadísticamente significativa. Pero si tenemos en cuenta la distancia de la nota que pone el profesor o la profesora y la nota media que otorga esa clase a ese alumno o esa alumna, aquí sí encontramos diferencias estadísticamente significativas, tanto a nivel general, uniendo todos los grupos, como por cada uno de los subgrupos. Siempre se repite el mismo patrón. Si os fijáis, aquí tenemos la distancia media entre la puntuación del alumnado y la del docente. Y podemos ver que existen diferencias para la variable tipo de grupo del evaluador o de la evaluadora. Es decir, si la persona que estaba evaluando a otro alumno o otra alumna estaba conformado principalmente solo por mujeres o solo por hombres, había diferencias estadísticamente significativas en la distancia que le iban a dar a ese alumno. Por el tipo de grupo del evaluado, también. Aquí se está cruzando la variable sexo del evaluador y de la persona a la que se evalúa y tipo de grupo del evaluador y tipo de grupo de la persona a la que está evaluando. Solo no existen diferencias estadísticamente significativas a través del sexo del evaluador. Es decir, si un alumno estaba evaluando a un alumno o una alumna, o una alumna estaba evaluando a un alumno o una alumna, no había diferencia por el sexo de la persona que estaba evaluando. ¿De acuerdo? El resto, sí. Las otras tres variables creadas, que sería el sexo del evaluador o del evaluado y el tipo de, perdón, el sexo del evaluado y el tipo de grupo tanto del evaluado como del evaluador, sí presentan diferencias estadísticamente significativas. Pero claro, existen diferencias estadísticamente significativas, pero ¿cuál es la variable que tiene mayor poder discriminante? ¿Cuál es la variable que entraría en juego? Pues haciendo un análisis de segmentación jerárquica de la tendencia de la evaluación del alumnado con respecto al docente, se creó no solo a partir de la media, sino que, o de la distancia, se creó un indicador donde era evaluación negativa, evaluación equilibrada y evaluación positiva. La evaluación equilibrada se entendía cuando había una diferencia entre la nota que ponía el conjunto de la clase o el alumno o la alumna con respecto a la diferencia con el profesor o la profesora de 0,25 hacia arriba o hacia abajo. Es decir, si el profesor había puesto un 7 y el alumno o la alumna había puesto a esa persona a la que estaban evaluando 7,2, se entiende como una evaluación equilibrada, porque no hay más de medio punto hacia arriba o hacia abajo. Y evaluación positiva, más de 0,25 y evaluación negativa, menos de 0,25. Como podéis observar, el 23% de las evaluaciones son negativas, el 27,7% son equilibradas y el 48,6% son positivas, más del 0,25 hacia arriba. Pues la primera variable que entra para hacer discriminación por este indicador que se ha hecho de evaluación negativa, equilibrada y positiva no es el sexo del evaluado, sino que es el tipo de grupo de la persona a la que se está evaluando. Aquí solo muestro este primer nivel de segmentación porque no entraría en la diapositiva y no se podría ver, pero yo adelanto que sería la primera variable que entra en juego es el tipo de grupo del evaluado o evaluada. Después, el tipo de grupo del evaluador y evaluadora. Y por último, el sexo del evaluado o evaluada. Es decir, parece que no solo influye el sexo de la persona a la que está evaluando, sino lo que más influye es variables contextuales, en el sentido de esa persona es un hombre y es una mujer y está conformada y es un hombre y una mujer en un grupo mayoritariamente de mujeres,
¿Es un grupo mixto? ¿Es una mujer donde solo hay mujeres? Igual pasaría con ellos. Imaginar un chico, estamos evaluando a este alumno, pero es un alumno que conforma un grupo por parte de solo hombres. ¿Es un alumno que está en un grupo mayoritariamente de mujeres? ¿O es un grupo mixto? Porque ya hemos visto que mayoritariamente de hombres no ha existido ninguno. En este caso también es en el grupo en el que tú te conformas, como es, en este caso, el tipo del grupo del evaluador o evaluada, vemos esto. Pero es que después, a segundo nivel, yo evalúo a un chico o a una chica, a un alumno o una alumna, pero mi grupo, ¿cómo es? Si yo soy hombre y evalúo a otro hombre y mi grupo está conformado por hombres, tengo un comportamiento distinto a si fuese un grupo mixto. ¿Vale? Fijaros. Entonces, para que no nos centremos directamente en las diferencias estadísticamente significativas ni forma ni variable, sino que el árbol de segmentación creo que es bastante visual, cumple muchas veces el principio de parsimonia, porque aquí en este caso cogemos cuáles las variables que mayor poder discriminante tienen y después a partir de ellas empieza a segregar por otro tipo de variables, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que el tipo de grupo del evaluado, después el tipo de grupo del evaluador y por último el sexo del evaluado. Y como hemos visto anteriormente, el sexo del evaluador o evaluadora no entra en juego porque no hay diferencia estadísticamente significativa a nivel general. Entonces son los principales hallazgos para discutir después de estos resultados? Pues que los 42 grupos de práctica se crearon voluntariamente y que ninguno de ellos se conformó de una alumna, con una mayoría de alumnos, 3 o más. Esto nos puede llevar, parte de este trabajo se ha presentado en los talleres de incorporación de la perspectiva de género en el análisis sociológico que hemos hecho en educación abierta. Una de las cuestiones que estuvimos discutiendo con parte de las alumnas que asistieron, porque solo fueron alumnas a este taller, era precisamente ese. ¿Cuál es el motivo que puede llevar a una alumna a no querer conformar un grupo o participar en un grupo donde haya 3 hombres o más y esté ella sola? ¿De acuerdo? Otra cuestión importante es la probabilidad de ser portavoz en el caso de los alumnos es mayor que el de la alumna, incluso cuando ellas son mayoría en el grupo. Retomando un poco con la introducción, vuelve a perpetuarse principios del patriarcado, donde nosotros queremos exageradamente ocupar puestos de visibilidad y de reconocimiento. Y ellas no lo quieren ocupar o no lo ocupan. Sería cuestión de hacer un análisis cualitativo, ahora como veremos en futuras líneas de investigación. Otra cuestión es que aunque en los 7 subgrupos analizados el conjunto de la clase siempre tiende a evaluar más positivamente, que como lo hace el docente, siempre lo hacen más a favor de ellos que de ellas, como hemos visto antes en el gráfico. Otros dos principales hallazgos para la discusión es que existen diferencias estadísticamente significativas en el total del alumnado analizado, en función del tipo de grupo del evaluado, de la evaluada, del evaluador, ese tipo de grupo de evaluador, y son las primeras variables con mayor capacidad de segmentación en la tendencia a las evaluaciones. De primera nos podríamos fijar en el sexo de la persona a la que estamos evaluando, pero las variables contextuales tienen muchísimo que decir. Esto se podría profundizar más con otro tipo de análisis estadístico, como puede ser una regresión, para mantener ceteris paribus el resto de las variables. Por ahí van los tiros de lo que estoy investigando. Lo que pasa es que necesito recoger más información. Y por supuesto, otro hallazgo es que incluso el sexo del evaluado, que es significativo en la tendencia de las evaluaciones para el total de alumnos, sigue teniendo capacidad de segmentación a un tercer nivel. Es decir, aunque no sea el primero, aunque no sea el segundo, una vez que hemos segmentado por el tipo de grupo al que se está evaluando, por el tipo de evaluador, pues aún así, después de haber desagregado tanto, el sexo del alumno o de la alumna a la que se está evaluando es importante porque genera todavía capacidad de diferenciación estadística y significativa, claro. ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación? Pues creo que es importante analizar más en profundidad las variables contextuales e incorporar otras que pueden influir en la valoración que hace el conjunto de la clase y que no están favorables hacia las compañeras. Otra cuestión es el hecho de incorporar una metodología cualitativa para ahondar en las causas de esta discriminación de género que se produce en las evaluaciones que realiza el alumno universitario.
Una cuestión que no he adelantado en esta presentación, pero que lo haré cuando termine todo el trabajo que me gustaría publicar, es que siempre, independientemente del sexo de la persona que se está evaluando, a las personas que ocupan puestos de portavoz en los grupos tienen una calificación mucho más alta que el resto. Y incluso tanto para el personal docente como por el conjunto de la clase. Y aún así, aunque también es para el profesor o la profesora y para el conjunto de la clase, la distancia se incrementa. Con lo cual, si ellos son los que principalmente tienen una mayor probabilidad de ocupar estos puestos, pues al final se genera una doble discriminación. E integrar de forma continuada nuevos métodos de recogida de información, no solo de las evaluaciones que hace el alumnado que recibe docencia en sociología, sino de otras áreas para comprobar posibles diferencias. Porque aquí estamos evaluando principalmente alumnos de ciencias sociales. Hemos visto que hemos evaluado gente del MAES, en este caso eran de filología inglesa, de estudios ingleses, y traducción, perdón, ciencia de la educación, relaciones laborales y recursos humanos. Voy a incorporar a los alumnos de ciencias políticas y sociología, que también hay del doble grado, precisamente vuestros compañeros. Y a tenor de eso, también os he incorporado una última diapositiva para que le demos una vuelta. Fijaros, esto es simplemente de forma exploratoria y no se ha incluido esta información en lo que hemos presentado anteriormente. Al inicio de dar la asignatura que estáis recibiendo con Ainhoa, precisamente les pasé una encuesta. En ella le preguntaba qué notas tuvieron de acceso a la universidad. Ya sabéis que soy alumno de primero la mayoría, aunque algunos han hecho otra titulación, pero ¿con qué nota han accedido a la universidad, principalmente a estudiar esa titulación? Porque la mayoría es la primera. ¿Qué nota aproximadamente te gustaría obtener en esta asignatura, que es la que estáis estudiando vosotros, pero en el turno de la mañana? ¿Y qué nota aproximadamente crees que vas a obtener en esta asignatura? Contestaron a la encuesta creo que 46 personas del total de alumnos y alumnas que tengo matriculados. Vale, pues fijaros este ejemplo de desigualdad por razón de género con el alumnado de nuestra facultad. Son vuestros compañeros de la mañana, vuestros compañeros y vuestras compañeras. Ya sabéis que la nota para acceso a la universidad, con los nuevos cambios, es hasta 14, entonces se ha reescalado, se ha recalculado a 0,10, porque las notas que aproximadamente gustaría tener la asignatura, pues normalmente van de 0 a 10. Entonces, se ha recalculado la nota media general de mi alumnado de la mañana, que ha querido contestar al cuestionario, a la encuesta, es aproximadamente un 6,4. Para ellos, la nota media de acceso es menor a 6 y para ellas es un 7. Si nos fijamos en qué nota aproximadamente te gustaría tener la asignatura, aproximadamente está en torno al 8,5, 8,4 para el total, 8,3 para ellos, 8,5 para ellas, no hay una diferencia importante, pero después, ¿qué nota aproximadamente crees que vas a obtener en esta asignatura? Fijaros que esto tiene que ver con la expectativa. Por preferencias vemos que no hay diferencias atendiendo a la variable de género, pero a través de expectativas sí. La media es un 6,5. Ellos creen que van a sacar en esta asignatura más de 7 y ellas por debajo de 6. Cuando ellas, por las respuestas que han facilitado, han tenido una nota de acceso a la universidad de un 7 y ellos por debajo de 6. Fijaros. Entonces, esto es uno de los ejemplos y por aquí también me gustaría seguir investigando porque creo que simplemente el análisis que he hecho con el árbol de segmentación y demás que os he presentado queda de una forma muy exploratoria y descriptiva, pero habría que hacer triangulación metodológica para intentar indagar un poquito más en todas estas diferencias que se están produciendo. Y simplemente esto es el taller que quería presentar un poco de metodología por un tubo y nada, muchas gracias. Quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas. Voy a salir de la presentación y así os puedo ver, ¿vale? Pues muchísimas gracias, José. Bueno, que hagáis todas las dudas que os hayan quedado y José está a vuestra disposición para resolver. Me parece un trabajo interesantísimo que profundiza bastante en algo más de lo obvio, ¿no? Que normalmente vemos con las diferencias de género en el ámbito educativo y de selección. Sí, yo quizás es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí o yo estoy medio sorda o el audio suena fatal. Sí. Y hay cosas que no te acababa de entender. No sé si le ha pasado al resto
así, me ponen caras de que sí. Entonces, es una pregunta que seguramente ya la has dicho, pero que no, yo por lo menos no he podido escuchar o entender. Sí, dime, sin problema. Que es el tema de cuando hacen las calificaciones a los trabajos grupales, las calificaciones son individuales. Sí, ¿no? sí, en el caso con rúbricas, que fue lo que me llevó a investigar más sobre esto, se hacía de forma individual y a nivel colectivo, pero se hacía a través de una rúbrica. Yo, para poder hacerlo de una forma un poco más cuantitativa, lo que hice fue una evaluación de 0 a 10, donde puede poner el alumno la nota que quiera y hace una nota al conjunto del grupo y una nota al alumno o alumna del grupo. Las exposiciones que normalmente he evaluado yo y han evaluado mis compañeros y compañeras, para que no haya diferencia significativa en la forma de evaluar, siempre ha sido a una nota para todo el conjunto de la clase y una nota para cada uno de los integrantes, porque todos los integrantes a la hora de exponer en clase tienen que hablar. Y de hecho, una de las cuestiones que se evaluaba es que hubiera una participación equitativa. Y una de las cuestiones que estoy precisamente trabajando, que presentamos en el taller de la perspectiva de género, en análisis sociológico, lo estuve trabajando con alumnos de cuarto de sociología y con una alumna de tercero, y ellos lo que hicieron fue un análisis cualitativo, precisamente viendo unas exposiciones que grabaron el año pasado con una profesora, aprovechando que era docencia virtual, y tienen las grabaciones y veían exactamente quién es el que comienza siempre en las exposiciones, quiénes son los que ocupan los puestos clave, que normalmente son el de las conclusiones, el cierre de conclusiones, quién ocupaba la portavocía y cuánto tiempo dedicaba cada alumno y alumna del grupo a hablar y cómo hablaban. Eso también lo queremos incorporar precisamente a este tipo de análisis. Pero sí, contestando a tu pregunta, Ainhoa, había una evaluación de la persona de forma grupal y de forma individual a cada uno de los integrantes del grupo. Vale. Otra pregunta que tengo en relación al habéis planteado como 3 variables, pues, bueno, que tienen una relación, una asociación estadísticamente significativa, ¿no? En relación a este análisis de segmentación jerárquica, ¿no? Te pregunto, ¿estos están ordenadas en base a la intensidad de la asociación que presentan las variables, ¿no? Sí, claro. ¿Con medidas de intensidad tipo V de Kramer, coeficiente de contingencia, o es otra técnica? En este caso, como es una variable ordinal, pero no es una variable continua, no es numérica, no se ha hecho a través de la media, sino se ha hecho a través de un indicador de evaluación negativa equilibrada, que yo he dicho que era de 0,25, de menos 0,25 a más 0,25, o evaluación positiva, se hace como si fuese una tabla de contingencia. En este caso, donde entra la variable que mayor peso discriminante tiene, que sería el tipo de grupo del evaluado. La siguiente que entra, porque no tiene tanto poder de segmentación, que entra a segundo nivel, es el tipo de evaluador. Y por último entra lo que es el sexo del evaluado, que entra mi bajo. pregunta es en realidad en relación a cuál es el estadístico que mide el poder de segmentación en concreto. Claro, aquí lo que hace es como si fuese una chi cuadrado. Pero no, la chi cuadrado te dice si hay asociación o no, pero no te dice la intensidad. No, pero lo que hace el árbol de segmentación, lo que hace es, te lo hace por nodo y por ganancia. Entonces, es el que mayor discriminación, el que mayor diferencia haría para subdividir el nodo principal. Entonces, una vez que ya lo ha hecho, es cuando dice, pues, porque coge, prueba con todas las variables que tú le metes en el análisis y te dice, de todas las que han metido, esta es la que mayor peso tiene, esta es la que mayor capacidad de segmentación o discriminación hace. Ya, esa ya la obvia, porque ya la ha cogido. Y ahora continúa con la... Claro, y ya, ¿cuál es la segunda? Comprueba de todas las que le han metido en este caso, lo dice con SPSS y te lo incluye. Y así sucesivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Traduzco, si no.
Perdona, es que no se escucha. Se tendría que acercar la alumna al micrófono porque no lo escucho, perdona. Entonces... Perdona, es que se entrecorta. Se escucha al principio, no mueva el micrófono al principio. A ver, que te escuche. A ver, ahora. A ver, habla. Hola. Ahora sí, no mueva el micrófono. Gracias, dime. Vale. Entonces, aunque tuviera el grupo una puntuación alta a la figura de la mujer, ¿en el grupo siempre le ponía la puntuación más baja o cómo? No, lo que se refiere es que independientemente de la puntuación que tuviera, la distancia de la puntuación que le da el conjunto de la clase a esa persona, a esa alumna, no era tan favorable como cuando es un hombre, en términos generales. Es decir, un alumno puede sacar, imagínate que un alumno puede obtener una puntuación de 7 en conjunto de la clase y la alumna de 7,5. Pero la alumna, realmente a lo mejor el docente le había puesto un 7,3 y a la alumna le había puesto, y al alumno le había puesto un 6. Entonces la distancia de ese 6 a ese 7 es mucho mayor que de ese 7,3 a ese 7,5 en el caso de la alumna. Es decir, por eso no había diferencia estadísticamente significativa en la calificación, por ser hombre o por ser mujer. Pero entre la distancia del profesor de esa clase y la nota que le daba al conjunto de la clase, sí. Gracias. Nada, a ti. Entonces, a ver, corrígeme si me equivoco, José. Sí. Tu modelo, vuestra investigación no mide el sexismo del profesorado. No, en este caso no, porque de hecho uno de los primeros análisis exploratorios fue ver si el hecho de ser un profesor hombre o una profesora mujer había diferencia estadísticamente significativa en la calificación del alumnado, y no lo había. Y después tenemos que tomar una decisión de que entendemos que el profesor o la profesora, independientemente de su sexo, que hace una evaluación, se presupone, debería ser más objetiva, porque para eso es su labor profesional, que el conjunto de la clase. Y ahí es donde hemos encontrado precisamente esas distancias. Y siempre, independientemente del grupo, o sea, de la titulación que estaba estudiando o de la asignatura o incluso del subgrupo, siempre se hace en los mismos términos. Siempre se hace más a favor de ellos que de ellas. Vale, entonces, a riesgo de simplificar demasiado tus conclusiones, sí, podríamos decir que el alumnado es sexista, calificando a sus compañeras. Sí, bueno, claro, yo creo que, pero claro, la cuestión, no podríamos caer en entenderme en ese titular, como a veces digo yo de broma, esos medios de desinformación, ¿no? Yo siempre le digo a mi alumnado de broma que a veces los medios de comunicación son medios de desinformación, ¿no? Porque se quedan en una bastante, pues, para polarizar. Yo creo que existe una diferencia a la hora de cómo se construye el equipo de trabajo para las presentaciones de los trabajos. ¿Quién elige el portavoz? Entonces, es normal que las personas que intentan coger más visibilidad, al final, el alumnado lo apremie. ¿Y quién hace normalmente eso? Nosotros los hombres. Siempre intentamos acaparar todas las posiciones de poder. Entonces, no sería tanto el hecho de que tengan más puntuación, sino que nosotros queremos acaparar eso, ocupamos ese espacio y entonces, pues claro, nos beneficiamos de eso. Y yo creo que el profesorado en general es mucho, sí, quizás a la hora de evaluación sí tienen más en cuenta es eso que se está produciendo. Y el alumnado no tanto. A lo mejor no es tan sensible a que está acaparando y que, entiéndeme, pues, que está remando a favor de él, cuando a lo mejor el profesorado en general pues puede ser más justo de saber que está ocupando demasiado tiempo y demás. Y la clase en general, pues eso sí lo apremia. Yo creo que por ahí podría ir pero vamos, no tengo datos para darle consistencia científica a este relato que te comento. Esto ya sería una opinión más. Tendríamos que investigar más. Sí, pero parece muy razonable, vamos, lo que planteas. ¿Más preguntas que tengáis?
Buenas, disculpe, ¿se Hola, me muy oye? buenas. Sí, sí, se oye, perfecto. Vale, mire, en primer lugar, discúlpeme si yo no lo he entendido bien o, bueno, como quiera que fuese. Yo lo que he entendido de su exposición es que, y especialmente en esto último que acaba de decir, es que los hombres tienden a participar o a exponer en los grupos de proyecto, los grupos de trabajo, porque tendemos a ocupar las posiciones de poder. Eh, ¿por qué es esa la respuesta y no que a lo mejor estos individuos tengan capacidades de comunicación mejores o otro tipo de dotes de liderazgo que quizás sean necesarias para el desempeño de la actividad? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, te comento, el hecho de que nosotros que intentamos siempre ocupar estas posiciones, estas esferas de hipervisualización, esto es un hecho que lo respalda toda la literatura que habla sobre sociología de género o sobre teoría feminista. Es verdad, y como se lo he comentado a Ainhoa, que es una posible explicación. O sea, es verdad que muchas veces los individuos que ocupan más estos puestos creen que lo pueden ocupar mucho mejor, pero ha sido también a través de una socialización temprana. Ya sabes que, y lo he explicado al principio, que hay unas desigualdades de género en términos educativos. A nosotros se nos predispone a que podemos ocupar este tipo de espacios, a que estamos muy preparados. Y a ella en general, la literatura comenta que precisamente ocupan posiciones más pasivas porque también se le enseña a que una chica y un chico, pues aunque todos tenemos los mismos derechos, pues se les predispone unas actitudes distintas. Y entonces, claro, esto sería como decir, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? La socialización hace que al final la gente acapare y genere unos instrumentos que perpetúan las desigualdades y que incluso las hace exponenciales. Por ahí podríamos verlo. Por supuesto, no tengo yo la respuesta, simplemente es una de las líneas argumentales por las que podría existir esta diferencia. Efectivamente, hay muchos más físicos que físicas, pero ¿por qué existen estas diferencias? ¿Por qué las mujeres cobran menos que los hombres? Y dirá uno, eso es anticonstitucional. Ya, pero ¿por qué ellas son las primeras en impedirse la baja o la excedencia para cuidado de su hijo o de su hija? A lo mejor se nos han enseñado a que esa es la posición que debe de ocupar ella. A lo mejor un amigo o una amiga mía me dicen, José, no digas eso porque nosotros hemos tomado esta decisión de forma libre y demás. Sí, pero siempre hay un imaginario colectivo en el que tú siempre te quieres sentir integrado. Entonces, es difícil de saber exactamente qué decisiones son realmente individuales y cuántas son construidas, o por lo menos influenciadas. Pero vamos, que simplemente es una posible línea argumental. Vale, vale, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Venga, aprovechad, la verdad es que es interesantísimo lo que habéis hecho y da mucho que pensar, ¿no? Tanto desde mi posición de profesora como desde el alumnado, pienso, vamos, si estuviera siendo alumna ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Pues, no sé, José, muchísimas gracias. No sé si ya tienen... Muchas gracias a ti por invitarme, por dejarme tu tiempo, que sé que siempre estamos un poco pillados con esta asignatura para poder avanzar. Esto merece la pena, vamos, me ha encantado, gracias. Lo único, ya te digo, el audio que es regulero, pero... Vale. Pero vuestro estudio, felicidades. Bueno, gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio y nada, lo que necesitéis, podéis pedirle el correo a Ainhoa, me podéis buscar a mí por el directorio, lo que sea. No soy vuestro profesor, pero estoy abierto a cualquier sugerencia, pregunta o lo que fuera, ¿vale? Pues muchísimas gracias y seguid disfrutando de la clase, en este caso con Ainhoa, ¿vale? Muchas gracias, Ainhoa. Un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo, hasta pronto. Chao, hasta luego. Un aplauso. Muchas gracias por el aplauso. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego.